a la iglesia de Quisqueya 2. Gracias, pastor. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes esta mañana. Pastor Valdés y yo, lo que pasa es que él no quiere decir que son como 18 años. Déjelo tranquilo. ¿Verdad? Así que sí, son como 18 años. Y tuvimos la oportunidad hace un tiempo corto relativamente de compartir esta habitación cuando estábamos en el CETAI haciendo la maestría. Aunque el pastor no estaba haciendo esa maestría, pero algunas de las materias de esa maestría le hacían falta para su doctorado y le tocó hacer un semestre o una materia, creo que fue una o dos materias, un semestre completo, sí. Y fuimos compañeros de habitación ahí en la universidad. Pasamos momentos muy agradables. Hermanos queridos, siempre es un gozo venir a esta iglesia. Cada vez que vengo acá me siento muy bien porque esta iglesia, no sé qué es lo que tiene, pero hay algo en ella que a mí me llama mucho la atención y es como el orden y la distribución de este templo, como que está tan bonito. Y que hay como elementos muy tradicionales de las iglesias adventistas de los años 80. Por ejemplo, el órgano. A mí me encanta la música de órgano, la disfruto mucho. Es para mí de verdad de mucha bendición. Y qué bueno que podemos estar esta mañana. ¿A cuánto le gusta la música? A ver, ¿a cuánto le gusta? Bueno, a mí me encanta. Así que yo quiero cantarles a ustedes hoy, pero no le voy a cantar algún himno de esos que ya conocen míos, sino de los nuevos. Hace un par de semanas atrás, pues la emisora comenzó a sonar un par de himnos nuevos que grabamos, y uno de ellos es un corito que cantábamos hace mucho y que a mí me gustaba muchísimo ese corito, y me encontré en el internet una versión de ese coro en inglés muy linda. Digo yo, wow, pero mira, yo no me imaginé que podía sonar tan bonito ese corito cantado de esa manera. Lo único que estaba en inglés, así que busqué la versión en español y la letra en español de ese corito, pues todos la conocemos. Así que si usted se acuerda de bendiciones, ¿se acuerdan de bendiciones? Vamos a ver si hay algún adventista de los 70 por aquí que se acuerde de bendiciones. Ya levantaron la mano, tú ves. Bueno, pues vamos a cantar ese cántico, bendiciones, para honra y gloria de nuestro Dios, para recordar que debemos contar cada día nuestras bendiciones. Amén. Cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones en Jesús tendrás. Bendiciones, cuenta y verás bendiciones que recibirás. Bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Sientes una carga grande de pesar, es tu cruz pesada para aguantar. Ve tus bendiciones, cuenta y verás como aflicciones nunca más tendrás. Bendiciones, cuenta y verás bendiciones que recibirás. Bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Escuchen.
Cuando veas a otros que más ricos son, piensa que de Cristo es tu galardón. Oro no te compran lo que Dios te da, un hogar eterno en donde Él está. Bendiciones cuenta y verás, bendiciones que recibirás. Bendiciones cuenta y verás, cuántas bendiciones de Jesús tendrás. En inglés now. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Again, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Gloria a Dios. Repasar todos los días las bendiciones es algo bueno, algo bueno. El otro himno que quiero cantarles va a introducir el tema de esta mañana. Este himno, es nuevo en español porque la versión en español la traduje hace un tiempo. El mensaje de este cántico es un mensaje netamente adventista del séptimo día. Netamente. Nosotros estamos en este mundo de paso. Hace muchos años, a un gran sabio y filósofo le visitó un joven, y cuando lo visitó este hombre que era tan famoso, el joven nota que en su casa el hombre solamente tiene muchos libros, una gran cantidad de libros en un librero, y un par de sillas y una cama, más nada. Y el joven le preguntó a este filósofo y sabio que dónde estaban sus demás pertenencias, sus demás muebles, sus demás cosas. Y entonces el sabio le preguntó a él que dónde estaban las de él. ¿Y las tuyas dónde están?, le dice el sabio. No, pero es que yo aquí estoy de paso, yo vine de visita nada más por esta zona. Y el sabio le contestó, pues yo también. ¿Sabe? Nosotros tenemos que tener en mente siempre que estamos en este mundo de paso y que nuestra vida y nuestro proyecto principal debe ser siempre mirar hacia la vida eterna, hacia donde está realmente lo que el Señor compró por nosotros cuando murió por amor en la cruz. Y cuando por su amor Él pagó el precio, Él nos dio la oportunidad de entrar en una nueva perspectiva, de la cual vamos a hablar ampliamente más adelante. Pero ahora vamos a cantar este canto titulado Cuando su amor por mí pagó. Es una adaptación de la versión en inglés When Love Was Slain, cuando el amor fue asesinado. Así que vamos a escuchar. Este mundo no es mi hogar. Oh, este mundo no es mi hogar. Mansión gloriosa tengo allá. Este mundo
mundo no es mi hogar. Vivir aquí es no vivir. Oh, vivir aquí es no vivir. Soy de Jesús y mío es Él. Vivir aquí es no vivir. Cuando su amor por mí pagó, con alto precio redimió, me rescató, su hijo soy, y de la muerte Él me libró. Oh, sígueme, ven junto a mí. Oh, sígueme, ven junto a mí, junto al Señor que nos salvó con su sangre carmesí. Cuando su amor por mí pagó, con alto precio redimió, me rescató, su hijo soy, y de la muerte Él me libró. Cuando su amor por mí pagó, con alto precio redimió, me rescató, su hijo soy, y de la muerte Él me libró. Se acerca ya, muy pronto sí. Oh, se acerca ya, muy pronto sí. Me llevarás contigo a estar en tu mansión, mi nuevo hogar. Gloria a Dios. Padre nuestro, esta mañana queremos, Señor, tener una linda semblanza, una linda perspectiva. Queremos tener, Señor, una previsión de lo hermoso que será vivir contigo por la eternidad. El poder, Señor, idealizar hoy con el deseo de vivir de forma tácita en el futuro la promesa de que estaremos viviendo contigo por la eternidad. Qué lindo es poner nuestros pensamientos en armonía con estas promesas de tu palabra. Danos entendimiento y que el Espíritu Santo cada día nos dé las fuerzas y el deseo, Señor, de estar presentes allí. Ahora permítenos, al analizar en tu palabra este tema, que sea de bendición para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Desde hace un buen tiempo, nuestra asociación ha determinado que el mes de junio, se utilice para hacer evangelismo de forma sabática.
y se escogen temas en cada año que van acorde con esas, vamos a decir, esas selecciones que se hacen. Este año se ha decidido hablar de la tierra nueva y del fin del pecado. Es un tema interesante, un tema muy interesante. Tierra nueva y fin del pecado. Yo creo que dentro de las cosas que más nosotros, los adventistas, compartimos, y de los temas más interesantes, este es uno de ellos. Y como se trata de forma especial de que en cada sábado evangelístico, pues las personas que vengan a la iglesia, no solo hermanos, también amigos visitantes, puedan recibir el calorcito, ¿no?, de nosotros como miembros, pues esta mañana yo quisiera pedirle a Ángela Zapata y a Andy Méndez. ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Usted es Ángela? Ok. Necesito un diácono, por favor. Mire, yo le voy a hacer entrega a usted de este libro. El pastor ahorita dijo que yo era escritor. Yo creo que todavía cuando uno tiene un solo libro no se puede llamar escritor, porque si el libro sale malo, entonces van a llamar a uno un escritor malo. Hay un versículo en el Salmo 23, Ángela, el versículo 6. ¿Usted sabe lo que dice ese versículo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una de esas promesas de las que vamos a hablar hoy. Este libro que recientemente el Señor nos permitió escribir es la condensación de 5 años de mucho esfuerzo emocional de un servidor para poder escribir. Quienes me conocen saben que yo soy un llorón empedernido. Yo soy una persona extremadamente sensible. Y cuando decidí escribir mi autobiografía, mi testimonio de conversión, tuve que pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo. Porque cada vez que recordaba muchas de las cosas que pasaron en mi vida de niñez, de adolescencia y ya de juventud, antes de llegar a los pies del Señor, no era algo sencillo recordarlo, porque la satisfacción que me da, Ángela, ver que esas promesas del Salmo 23 no son un cuento de hadas. En este libro he plasmado mi vida a través del Salmo 23, desde mi nacimiento hasta ese último versículo, con esa linda esperanza de que aunque muchos de nosotros, los seres humanos, en esta tierra no hayamos disfrutado de un hogar nuclear, Dios tiene, ¿cómo dice el texto?, una casa donde Él quiere vivir conmigo por la eternidad. Y así yo deseo que esa promesa sea para ti. Así que hágamele llegar eso a Ángela. Más adelante, al final, si tú quieres, te los firmo ahí para que. Y aquí tengo a Andy. ¿Dónde está Andy? Venga, Andy, venga, por favor. Deja ver, yo soy malo para las edades, Andy, no te voy a meter en lío, pero me imagino que tú todavía no llegas a los 30, ¿o sí? No. Ah, ok. Aquí tienes. Que el Señor te bendiga. Cuando yo tenía tu edad, Andy, yo me gradué de bachiller. No sé si ya tú eres bachiller o estás estudiando o ya eres profesional. Hay algunas personas que se atreven a decir cuando llegan a los 30 años que ya no pueden estudiar porque están viejos. A los 30 años yo me gradué de bachiller. Y por la gracia de Dios estoy cumpliendo 49, ya tengo 49 años, estoy cumpliendo 50 este año. Eso quiere decir que en los últimos años, después de los 30 para acá, el Señor me ha permitido hacer todas las cosas que la mayoría de ustedes están mirando hoy día y que la ven como si fueran cosas que yo tengo hace tiempo, pero no es así. Yo espero que eso te sirva de inspiración, Andy, para que sepas que apenas tu vida está comenzando y que el Señor no solo quiere pasar algunos años contigo aquí, sino que quiere pasar contigo la eternidad. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí esta mañana. Bien, vamos a abrir la Biblia. Apocalipsis, capítulo número 21.
y versículo número 1. ¿Qué les parece si vamos ahí a la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 21 y el versículo número 1. Fue nuestra lectura bíblica la que le da fundamento a nuestro estudio en la palabra de Dios en esta linda mañana. Dice la palabra de Dios allí, en mi versión Reina Valera 1995, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. ¿Qué cosa no existía más? El mar, no el mal. En el texto de Apocalipsis no dice mal con L, es mar. Y está hablando del mar, del océano. Es una referencia al océano, al mar, a ese cúmulo de aguas que por la gran cantidad que es, se ve azul, aunque son transparentes, aunque es transparente, ¿no? Saben, en un campamento, un grupo de teólogos reunidos discutían diversos temas de la Biblia y respondían preguntas. Siempre surgen preguntas interesantes en esos debates teológicos. Algunas de esas preguntas coinciden con grandes interrogantes que como cristianos nosotros tenemos. Es posible que usted tenga la misma interrogante, se la haya hecho en algún momento. Pero un joven se levanta en ese debate que había y hace una pregunta. Y yo quiero compartir con ustedes esa pregunta. Pastores, dice el joven, ¿habrá pecado en la tierra nueva? Yo pregunto, usted como cristiano aquí escucha esa pregunta y posiblemente piense, bueno, no. Lo que ocurre es que en los debates teológicos las respuestas a las preguntas no son así. De que no. Usted tiene que tener muchos y buenos argumentos para poder sustentar una respuesta. Y yo pregunto, ¿habrá argumentos buenos para una respuesta como esa sin poner en tela de juicio alguna otra enseñanza? Escuchen bien la pregunta, ¿habrá pecado en la tierra nueva? Es fácil para nosotros, por la emoción, decir no, pero es que contestar así, simplemente por contestar sin analizar, nos puede meter en problemas. Mejor dicho, dice el joven, puede darse el caso, ahora le va a gustar mejor la pregunta, puede darse el caso de que se levante otra rebelión como la que se levantó con Satanás en el cielo. Ay, Padre, ahora sí se puso bonita la pregunta. Es la misma pregunta, lo único que él la hizo ahora, vamos a decir un poco más intelectual, más académica la pregunta. ¿Podría darse el caso? Lógicamente usted y yo tenemos siempre, como dije, una respuesta fácil a eso. Claro que no. Sí, pero ¿por qué tú dices que claro que no? No, porque usted podrá decir, no, porque es que ya no va a haber nada de eso. No, espérese. Vamos a analizar. ¿Cuál fue la razón, el motivo? Tal vez no sería razón o motivo, sino la circunstancia. ¿Qué circunstancia permitió que nosotros estemos en la condición en que estamos hoy? ¿Cuál usted cree que es? Cuando usted contesta así con fácil respuesta, que no va a haber un tácito no así sin analizar, usted pone en tela de juicio entonces un principio que existe en la palabra de Dios en relación a el amor maravilloso de nuestro Dios y el deseo de que nosotros le sirvamos de forma espontánea. Porque el problema del pecado existe no porque Dios haya hecho eso, sino porque esa circunstancia le dio la posibilidad a Lucifer de rebelarse contra Dios. Por lo tanto, si en el cielo nuevo no va a haber la posibilidad de pecado, entonces, ¿cómo andamos con el libre albedrío? ¿Habrá libre albedrío en la tierra nueva? ¿Usted seguirá haciendo las cosas que usted quiere hacer? ¿O lo que usted decida hacer?
O entraremos luego del pecado y del fin del mundo, entraremos en una etapa donde ya, debido a que ya vimos que es malo estar así, Dios ahora va a ser un dictador, o más que dictador, porque déjenme corregir algo, eso lo aprendí hace unos años. Un dictador no es alguien malo necesariamente. Lo que son malos son los tiranos. ¿Me doy a entender? Una dictadura es una palabra que a nosotros nos suena feo porque vivimos una dictadura muy terrible hace algunos años, pero no necesariamente las dictaduras son malas. Porque en una dictadura lo que ocurre es que para evitarse el problema de tomar decisiones incorrectas, las decisiones las toma un solo grupo, un solo círculo. Y lógicamente eso cohíbe que haya libertad de expresión, libertad de pensamiento. Ahora bien, eso en teoría suena muy bien. El problema es cuando eso se lleva a la práctica. Entonces viene la opresión, usted no puede hablar, haga silencio, y nadie tiene una idea diferente a la que ya está establecida. Eso, si tuviésemos la seguridad de que fuera Dios el que fuera a ser dictador, Dios, ¿sería mala una dictadura? Conociendo usted lo que conoce de Dios, ¿sería mala una dictadura? Bueno, yo tengo un pensamiento, no sería mala. El detalle es que el mismo Dios no quiso correr ese riesgo con nosotros. Dios no quiso que usted pudiera en algún momento pensar, me están haciendo sentir mal porque no me dan la oportunidad de yo expresarme. Y el Señor en su amor infinito, cuando nos creó con esa capacidad preciosa que se llama libertad, no independencia. Atención, siempre he dicho, el ser humano no es independiente. Por favor, aprendamos ese principio. La independencia como tal, como concepto, eso no debería existir. No hay forma de usted plasmar de forma tácita, real, independencia. En este mundo no. Todos dependemos de algo. Todos. Incluso en derredor nuestro, usted comienza a mirar todas las cosas que están aquí. Y de alguna forma u otra, todo lo que está aquí depende de algo. En otras palabras, sería difícil concretizar la independencia. Porque si a esto vamos, unos a otros como hermanos dependemos los unos de los otros. Y voy a poner un simple ejemplo. Digamos que una persona rica, multimillonaria, miembro de esta iglesia, viene a esta iglesia y el negocio que él tiene es un supermercado y él vive de ese negocio, su riqueza es de ese negocio. Pero ¿quiénes son los que compran en el supermercado del hermano? Ustedes mismos. Por lo tanto, el hermano vive de ustedes, él depende de ustedes. ¿Me doy a entender? Pero aquí vamos, y ustedes pueden ir y comer porque el hermano tiene un supermercado y aunque le vende, usted va y compra allí. Usted depende de ese supermercado, porque si le ponen uno que está más lejos se le hace más difícil y se le agria la vida a usted. En otras palabras, no existe independencia, hermano. La independencia como concepto es un invento del mismo enemigo de Dios. El diablo se ha inventado la independencia y le ha hecho creer al ser humano que él puede ser independiente. Y usted oye por ahí el clamor de nuestros hijos cuando van creciendo, que desde que llegan a los 15, 16 años, si no han tenido una crianza que haya sido bien trabajada, ellos están locos porque lleguen los 18 años, porque ya son ¿cómo? Según la ley. Según la ley. Conozco el caso de un amigo muy querido que su hija ya era una joven adulta, 20 y pico de años, y un día le dice, bueno papi, yo quiero decirte que ya mi trabajo, yo gano lo suficiente para mudarme sola, así que yo renté un apartamento y a partir del mes que viene yo me voy a vivir en mi apartamento, que yo voy a pagar y que yo voy a distribuir todo y arreglar todo. Imagínese usted a un padre que una hija le salte con eso, sobre todo si es tradicional el papá. Oye, mija, pero ¿y por qué? Bueno, papi, yo no me va a mantener toda la vida, ya yo soy grande. Óyeme, ella tiene razón, eso es correcto. Ella se siente ya como el concepto independiente. Esa hija, de repente, en su apartamento que compró, un escándalo ahí con un tomacorriente y reventó el tomacorriente. Se fue la luz en el apartamento. Y ahí está la muchacha, ¿y ahora qué yo hago?
¿Y cómo yo me hago ahora sola aquí? ¿Qué usted cree que ella hizo? Agarró el teléfono, le marcó al papá. Papi, sí, mi hija, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Ya es muy tarde. ¿Te ocurre algo? Y yo, papi, mira, es que me da apuro decirte, pero aquí como que hubo un cortocircuito y se me fue la luz en el apartamento. ¿Tú puedes venir? Y esa noche su hija se dio cuenta de que ella tenía libertad, pero no independencia. No existe independencia, dependemos siempre de alguien. La iglesia depende del pastor Valdés. En la parte humana de la administración eclesiástica, la iglesia depende de él. Pero ahí si los hermanos dejaran de diezmar y ofrendar, ahí mismo tenemos problemas, pastor. Porque nosotros dependemos de la iglesia y de su fidelidad. Y aunque la iglesia, porque 1, 2 o 3 hermanos se subleven y se pongan en contra y a decir que no, que porque no están de acuerdo y van a decir no diezmo ni ofrendo más, se va a caer la iglesia. Mentira del diablo. Porque la iglesia depende de Dios, no de los hombres. Y como la iglesia depende de Dios y no de los hombres podemos revelarnos todo lo que querramos, pero al final el que tiene la última palabra es el Dios Todopoderoso, el único de quien todos los seres humanos y todo el universo y todo lo que existe depende. Si alguien pudiera ser independiente en el universo, ese es Dios. Pudiera ser independiente. Pero aquí viene algo interesante. Aún Dios no es que dependa de nosotros, pero Él se siente bien teniendo comunión con nosotros, porque de lo contrario no quisiera pasar la eternidad a nuestro lado. Es un principio precioso el que podemos ver ahí. Por lo tanto, ante esta inquietud tan tremenda, pastor, ¿habrá pecado en la tierra nueva? Pastor, ¿será que pudiera darse de nuevo esa condición terrible que se dio para que el pecado surja y para que el universo esté sometido a esta situación tan terrible en la que estamos sometidos debido al pecado? ¿Qué podemos nosotros decir? Yo pienso que esa pregunta no es simple. Y como dije, eso puede traer una serie de consecuencias. Si dejamos esa pregunta bajo una respuesta simple, no va a haber. El universo entero viviría entonces con la sombra de otro conflicto. Si queremos ser coherentes con el Dios que conocemos, estaría esa sombra en nuestra mente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado claramente expresado en la palabra que nosotros vamos a vivir con Él por la eternidad en una armonía completa y plena. Así que, ¿cómo nosotros podemos encontrar respuesta a esta situación? Bueno, lo primero que quiero llamar la atención de cada uno de nosotros es a varios aspectos. El primero que quiero presentar es que el mal, y ahora sí es con L, el mal no es eterno. Y voy a explicar ese concepto de una forma más simple. Me gusta siempre utilizar esta anécdota para hablar de ese tema. Cuando nosotros pensamos en el mal como concepto, no lo entendemos del todo, debido a que el mal en sí no existe. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Claro que existe. Y yo le digo, sí, lo percibimos, podemos notar las terribles consecuencias que él deja. Pero conceptualmente el mal no fue creado. En el universo solo existen las cosas que fueron creadas. Las que no han sido creadas no existen. Pueden existir incluso cosas creadas
en segunda perspectiva. Por ejemplo, las mulas y los mulos. Alguno me dirá, pastor, pero los mulos Dios no lo creó. Sí, pero creó al burro y al caballo. Entonces, dependen de esa creación. En el universo no existe nada, nada que no tenga un elemento previo que le dé origen. El mal como concepto no existe. Pastor, me está confundiendo. Voy a explicarme mejor. Existen elementos en el universo que, aunque lo podemos percibir, realmente no existen como tales. Claro que sí, y muchos, más de lo que usted se imagina. Y voy a comenzar con uno esta mañana. El frío es uno de esos conceptos. No existe el frío. Usted lo siente, sí, usted lo siente, pero eso no es frío. Como un elemento, no. Usted está percibiendo un grado de calor muy bajito. Pero el frío no existe como concepto. El concepto que existe es el calor. El calor. Y el aparato que mide el calor se llama ¿cómo? Termómetro. No tenemos un aparato para medir el frío, porque el frío no existe. Lo que medimos es el calor. ¿Y qué es el frío entonces? La ausencia de calor. Cuando el calor desaparece, cuando el calor sale, lo que deja el calor, a eso nosotros le llamamos frío. Hace unas semanas tuve una situación con una hermana, porque en la iglesia ella sentía que estaba demasiado ¿qué? Frío el aire acondicionado. Y se salió ella para afuera. Pastor, es que no aguanto el frío ahí adentro. Y no había yo pasado 3 bancos cuando una hermana me jala por aquí, por el traje. Pastor, ¿será que podrían bajar un chin el aire? Porque está como caloroso aquí adentro. Y yo dentro de mí dije, ¿y cómo puedo yo complacer a todos? Así que algunos perciben más el frío que otros. Pero realmente debo corregir esa frase. Algunos perciben de diferentes maneras el calor. A la ausencia de calor le pusimos un nombre, frío. Pero no porque exista, sino porque teníamos que nombrarla para poder hacer diferencia, porque la percibimos. ¿Qué otro concepto nosotros entendemos que está ahí pero realmente no existe? La oscuridad. Y esa es hasta bíblica. El concepto bíblico está ahí para que lo entendamos. La oscuridad como tal no fue creada. La oscuridad es la ausencia de luz. Si usted saca la luz, lo que queda es oscuridad. No tenemos un aparato para medir el nivel de oscuridad. Eso no se mide el nivel de luz. Se llama fotómetro, el aparato que sirve para medir los niveles de iluminación en un lugar. Y hay niveles de iluminación hasta lo que usted menos se imagina. Usted no podría pensar que hay, por ejemplo, niveles de oscuridad tan densa que hace poco, recientemente, la BMW lanzó un color negro, que es el color negro más negro que se haya podido lanzar hasta este momento, que se haya podido crear. Pero dice el señor que logró llegar hasta esa pigmentación tan oscura, que él está consciente que fue lo que él pudo plasmar, pero que después de eso el color que él hizo resultaría blanco delante de los que faltan. Por lo tanto, hasta ese color tan negro que él llegó a hacer tiene un grado, aunque sea milimétrico allá de luz, porque no existe la oscuridad, existe la luz. Y cuando la luz llega, mire, cuando la luz entra en contacto allí con el lugar donde esté supuestamente oscuro, ¿qué pasa? Desaparece. Un fósforo es capaz de desarticular la oscuridad. Entonces, hermanos, el mal, pastor. En una ocasión, Albert Einstein, siendo estudiante, el profesor de él le quiso argumentar que Dios, como era el creador de todo,
Él había creado el mal también. Esto es uno de los conceptos filosóficos más tremendos. Albert Einstein le dijo al maestro: maestro, el mal no existe, porque el mal no es más que la ausencia de Dios en el corazón humano. Cuando usted saca a Dios del corazón del ser humano, ahí en el corazón del ser humano, lo que queda es mal. Nosotros hemos sido creados para estar en comunión con Dios, para estar, como dije, en comunión, o sea, en Dios, en Cristo. ¿Cuál es la razón por la que el pecado ha hecho los estragos que ha hecho en la humanidad? El ser humano ha sacado a Dios de su ecuación. El pecado ha provocado en el universo, por la intervención directa del enemigo de Dios, de que el hombre saque a Dios de su vida. Por lo tanto, cuando el hombre saca a Dios de su vida, no importa lo altruista que sea la acción que el ser humano quiera hacer, si Dios no es el que la mueve, esa acción está impregnada de maldad. Y eso suena feo, porque hay muchas cosas que los seres humanos hacemos que parecen buenas. Me viene a la mente un personaje muy conocido en Latinoamérica, Mr. Pablo Escobar Gaviria, un narcotraficante responsable de la miseria de millones y millones y millones de vidas, de la desarticulación de millones y millones y millones de familias. Terrible. Cuando usted se pudiera contar las consecuencias de lo que ha significado para Latinoamérica un cartel de droga, usted no tendría papel y tinta para escribir los números que le daría eso. Pero vaya allá a donde Pablo Escobar construyó prácticamente una ciudad para los pobres. ¿Qué le dicen de Pablo Escobar? Óigame, él es un Dios para ellos. No importa el acto de bondad que tú quieras hacer sin Dios, por más que te pueda reconocer el mundo, aún el acto de bondad más grande que tú quieras hacer, aunque ese acto de bondad pueda bendecir a una persona y Dios lo pueda usar para bendición de otros, eso no significa que su origen esté correcto. Porque en ese sentido, el fin no justifica los medios. Imagínense que vivamos en una sociedad donde una ambulancia para ir a salvar la vida de una persona que se está muriendo, asesine atropellando en el camino a 17. ¿Ustedes se imaginan eso? Que un chofer de ambulancia, no, yo tengo permiso porque yo voy a salvar una vida, así que todo el que se me meta en el medio me lo llevo. Entonces, si yo voy a salvar una vida y mato 17, ¿valdría la pena tener un servicio así? No. El fin no justifica los medios. Eso no es así. Por lo menos tenemos que tener en cuenta los detalles que la palabra de Dios nos enseña entonces. El mal no es eterno, porque el mal realmente no debería existir o no debería ser percibido, porque en el momento en que Dios sea el centro de todos nosotros, entonces ya el problema no estará. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a Apocalipsis 20 del 7 al 10. Allí dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
O sea que el originador del pecado, que es Lucifer, Satanás, en quien se originó ese problema, la Biblia me enseña que va a ser destruido y que ya no va a existir para siempre jamás. Me gusta esa versión, la Reina Valera antigua. ¿Qué significa para siempre jamás? Ya se acabó el problema. La Biblia me dice que va a ser exterminado de una vez y para siempre el problema. Este es uno de los acontecimientos más importantes en lo que tiene que ver con la resolución del conflicto cósmico, mi querido hermano. El hecho de que Dios ha prometido que el enemigo va a ser destruido. Por lo tanto, la presencia de Satanás en el universo, ya, ¿para qué? No, ya no necesitamos este problema, ya va a quedar resuelto. Y cuando el enemigo sea borrado, entonces, ¿qué va a pasar con lo que él propició? Hasta los que le siguieron a él, la Biblia habla de la tercera parte de los que estaban en el cielo, de los ángeles. Los ángeles caídos también van a ser destruidos. Lo interesante es que a nosotros nos va a tocar una tarea previa a esa destrucción de ellos. Dios es tan justo que aún esos ángeles, estando ya prácticamente sentenciados a desaparecer, para que no vaya a haber alguna duda en el universo, el Señor nos va a mandar un periodo de 1000 años al cielo para ver los expedientes de cada uno de esos ángeles, para que usted esté consciente de por qué Dios lo va a destruir. Porque de que Dios le va a arrancar la cabeza a todos, así va a ser. Y yo le voy a decir algo, eso suena fuerte. A veces uno no está acostumbrado a escuchar expresiones de ese tipo. Pero ustedes saben una cosa, en lo que tiene que ver con el mal, Dios no juega. Pregúntele a Samuel y a Saúl. Cuando tiene que ver con el mal, al Señor no le gustan los juegos con eso. El Señor no anda con paños tibios con eso. Llega el profeta y viene el rey. ¡Ay, qué bueno que viniste! Y le quiso armar un protocolo de bienvenida a Samuel, el rey Saúl. ¡Ay, qué bueno que viniste, rey! ¡Qué bueno, bienvenido! Aquí estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Ajá. Y esa bulla que yo oigo de chivo y berreando por ahí, y de vaca, ¿qué es eso? Ah, no, eso fue el pueblo. ¿Y tú mataste a todos los que te dijeron que mataron? Sí, yo maté a todo el mundo, a todo el mundo. Bueno, mira, dejé al rey vivo. Ah, tú dejaste al rey vivo. Oh, qué bien. Mira, tráeme aquí al rey, tráemelo. Estoy hablando de Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel, dígame, Señor. ¿Qué pasa? Yo no te he llamado. No, usted me llamó. Ah, eso es Dios que te está llamando. Mira, cuando Él vuelve y te llama, tú le vas a contestar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La tierna historia de Samuel, el niño, allá en el templo. Esa historia nos enternece, nos la enseñaron desde a los que están en la iglesia de pequeños, se le enseñaron así. Pero es el mismo Samuel, el mismo, que le dijo al rey ahora, tráeme al rey tráemelo. Y ahí viene Saúl creyendo que le trae un trofeo, tú sabes, contento de que le trae el trofeo. Yo me porté bien, aquí hice mi tarea. Y Samuel agarró la espada delante de Saúl. Pónmelo ahí. ¿Te han leído la historia? ¿Ustedes la han leído? Y delante de todo el mundo, el profeta de Dios agarró la espada y le arrancó la cabeza al rey. Así es que se hace, porque así fue que lo mandaron a usted a hacer. Con lo que tiene que ver con la eliminación del mal, el Señor no juega con eso. Así que, hermanos queridos, tengamos pendiente una cosa. Dios ha prometido
en Apocalipsis capítulo 21, que el mar ya no existiría más. Y usted dirá, pastor, pero es que el mar no es el mismo, es con L. Bueno, el detalle es, hermanos, que en Apocalipsis mar es un símbolo. En la Biblia, en los tiempos bíblicos, en la cultura de esos tiempos, en la mentalidad de las personas de esos tiempos, yo quiero que ustedes comprendan cómo las personas conceptualizaban el mar, ese mar que usted y yo vemos y que ahora nos gozamos en la playa y nos sentimos bien y que todo el mundo está tranquilo porque ya más o menos tenemos una idea de lo que hay ahí, más o menos. Pero en la época de los discípulos, en la época bíblica, es más, todavía más cercano, para el descubrimiento de América, 1492, el mar todavía era un misterio tan grande que la gente en esa época pensaba que la tierra era plana y que allá en el horizonte había un abismo, tú te caías por ahí y se acabó el mundo. Y que del mar salía de todo, las famosas sirenas, los monstruos marinos, los dragones y todas esas cosas estaban en la mentalidad de la gente de ese tiempo. Y cuando le mencionaban mar a las personas, todos conceptualizaban en ese tiempo que el mar era un símbolo de maldad, del mal con L. Todo lo que es malo sale de ahí. Todo lo que es terrible sale del mar. Por lo tanto, el mar es malo. Ese era el concepto. ¿Lo quieren ver puesto en el tema bíblico? Los discípulos están en el lago, la tormenta viene. Jesús se quedó en la orilla. Y ahí están ellos en medio de la tempestad. Y de repente Jesús, Dios, decide ir a la barca con sus discípulos. Y viene caminando ¿sobre qué? Sobre el mar. Esa ilustración es un hecho bíblico, pero ese elemento de que Jesús camine sobre el mar, eso tiene una implicación filosófica grandísima. Dios es todopoderoso y la maldad puede ser grande, inmensa como el mar, pero Dios camina sobre ella. Dios es todopoderoso y no hay un elemento dañino en el universo que Dios no pueda someter bajo sus pies. Pero los discípulos, cuando vieron a Jesús que venía, ¿qué dijeron? Un fantasma. Porque el concepto que ellos tienen en la mente es de que todo lo que sale del mar es ¿qué? Malo. Ahora lee Apocalipsis 21 ahora, con eso en la mente. Y usted se va a dar cuenta que realmente Juan lo que quiere decir es: y la primera tierra se fueron, y el mar, el origen del problema, la razón de todos mis problemas, la razón de todas mis necesidades, la razón de todo lo negativo que existe en el mundo, ¿qué dice? Ya no es. Gloria a Dios. Qué promesa tan linda en Apocalipsis 21. Entonces, primer concepto importante aquí para poder entender esta promesa preciosa. Número 1, el mal ejemplificado por el mar en Apocalipsis 21:1 dejará de existir, según la palabra de Dios, para siempre. Eso es una promesa. Y la segunda, ¿cuál será? Lo segundo es que si se destruye al enemigo y sus huestes, y también a los humanos impíos para siempre, entonces se va a establecer el reino eterno de Dios. ¿Qué se va a establecer? El reino eterno de Dios. La Biblia nos dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la expresión en griego es kainos, no neos, kainos.
¿Qué significa eso? Neos en griego es cuando algo es acabadito de hacer, acaba de salir del horno. Pero kainos es cuando algo que de repente en algún momento funcionó y estuvo bien, pero llegó, voy a poner ejemplo de un mueble, ¿no? Que a veces tenemos un mueble muy lindo que nos gusta en la casa porque ese mueble es cómodo, nos sentimos bien sentados ahí, pero comenzó a deteriorarse con los años y de repente un hoyito por aquí, un hoyito por allá, pero llegó el tapicero y agarró el mueble. Y cuando usted se lo traen del taller de tapicería, que le ponen el mueble en la sala, ¿cómo usted dice? ¡Wow! Pero quedó nuevo. ¿Realmente es nuevo? No, porque estaba. Pero en la condición que fue restaurado, quedó prácticamente nuevo. Pues mire, el Señor va a agarrar una tierra que cuando salió de sus manos estaba, según dice Génesis 1:31, buena. ¿Cómo? En gran manera. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con esa tierra ahora? El Señor dice la palabra que la va a renovar y va a meter guata donde le hacía falta y va a quitarle el rayón que tenía por una esquina. Y cuando nosotros vengamos para acá nos va a decir, mira, aquí está la tierra buena en gran manera otra vez. El reino eterno de Dios, un reino que nos da a nosotros la seguridad de que ya no habrá más dolor, muerte, clamor ni temor. ¿Cuántos quisieran estar ahí? Pues hay una promesa última que está en el Salmo 23, versículo 6, que le leía a Ángela. Ciertamente, eso es seguridad. ¿Qué cosas? El bien y la misericordia me seguirán, y eso se va a cumplir así todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cuántos quisieran morar en la casa del Señor para siempre? Póngase de pie. Permítame orar por usted esta mañana. Y si usted quiere que esa promesa se cumpla en su vida, pues desde ahora tenga pendiente que el Señor ha prometido un reino eterno en el cual usted puede estar. Padre nuestro, alabamos tu nombre, porque en ti tenemos redención por tu sangre, perdón de pecados, tenemos bendición, y en tu voluntad, oh Señor, está la delicia de nuestro existir. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes en estos tiempos difíciles, y ayúdanos, Señor, a acercarnos más y más a ti. En este momento de angustia, en este momento de dificultad en el que estamos, mantén en nuestra mente que tú quieres vivir con nosotros por la eternidad. En un mundo sin dolor, sin llanto, sin clamor, más que de alabanza a ti. Ayúdanos a estar allí, Señor. Ayúdanos a estar sometidos siempre a esa voluntad maravillosa y a ser, oh Señor, receptores dignos de tu amor infinito revelado en la cruz por nosotros. Bendice a cada hermano y de forma especial a nuestros amigos que nos acompañan en este día, y dales, oh Señor, a través de tu Santo Espíritu, el discernimiento de tu plan de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Es mi deseo y oración.